cantidad de pimentones salieron este año. Así por los sweet potatoes. Poquito a poquito he ido arreglando la tierra de esta área que estaba muerta. Mira todos los fitonutrientes, antioxidantes, increíble. Soy periodista investigativa de Telemundo 51 y NBC 6 en Miami. Por más de una década he ayudado a la comunidad hispana a recuperar su dinero, pero ahora tenía la oportunidad de ayudarlos a recuperar algo más valioso, su salud. Por eso cuento mi historia. Nos dijo que tenía licencia, algo que el departamento asegura no es cierto. Luego nos pidió que nos fuéramos. So are you planning to pay Alexander Hernandez? Yes, of course, yeah. It's been months since the hearing officer told you have to pay him. Tengo uno de los trabajos más estresantes de la televisión. Tal vez eso contribuyó a lo que me terminó pasando. En el 2017 me diagnosticaron con Sjögren's, una enfermedad autoinmune, luego que pasé más de 2 años con muchos dolores en las articulaciones, los ganglios inflamados y una fatiga, pero inexplicable. Habían días que no me podía levantar. Tenía 42 años y el médico que se tardó tanto en diagnosticarme me había estado diciendo que era parte de ponerse vieja. Él tenía más de 60, pero me estaba llamando vieja a mí. La reumatóloga a la que me refirieron inmediatamente me comenzó a dar esteroides para controlar los brotes o flares y medicamentos para inhibir el sistema inmunológico. O sea, desactivar el mecanismo regular que tenemos para protegernos de enfermedades porque el mío estaba haciendo lo opuesto. Me estaba atacando. Me sentí más fuerte por un rato, cortesía de los esteroides, pero los efectos secundarios no se hicieron esperar. El estómago se me infló como un sapo. Tenía dolores estomacales terribles, me caía mal la comida, una vez me broté por todo el cuerpo y claro, se me empezó a caer el cabello, como me habían advertido. También subí mucho de peso, algo que por mi trabajo frente a la cámara, todos notaron. Me refirieron a una reumatóloga y le pregunté que si podía cambiar algo en mi alimentación que me pudiese ayudar. Y sin vacilar me dijo, no. Tirada en el sofá muchos días me encontraba leyendo sobre el Sjögren's. Un día descubrí que la tenista Venus Williams tenía Sjögren's también y ella lo había logrado controlar con una alimentación a base de plantas. En ese momento me acordé de una historia que escuché de niña, de que a mi papá lo habían desahuciado antes de que yo naciera, pero lo salvó el naturismo. O sea, él debería estar muerto, pero ahí sigue, vivito y coleando. Tenía 28 años, 8 años casado ya, y me vino un dolor que era imposible aguantar. Terrible, un dolor que me encogía y no podían descubrir qué. Entonces me internaron en la clínica, me tenían que poner calmantes en las piernas que no me podía mover, me clavaban los calmantes en las piernas para poder aguantar el dolor y no podían descubrir qué era. Entonces los médicos quisieron hacer una operación exploratoria. Y mi señora que tenía 23 años en ese entonces, habló con el médico de cabecera, que era como familia, y entre los dos se pusieron una operación exploratoria, porque dijo, si no saben de qué lo van a operar, que no lo operen. Cuenta que los médicos creían que tal vez tenía una pancreatitis aguda con necrosis en la cola del páncreas, pero no estaban seguros. En ese entonces mi abuelita, la mamá de mi papi, quiso internarlo en un hogar naturista para ver si lo podían ayudar. Hablaron con el doctor del naturismo y dijeron, no, está desahuciado, no lo voy a recibir para que se venga a morir aquí. Entonces empezaron a hacer en la clínica el tratamiento naturista. Eso consistía en una alimentación a base de plantas y tratamientos naturales para bajarle la fiebre. Empezaron a hacerme la cataplasma, las frotaciones, la comida de fruta y verdura. Y cuando ya empezó a bajarme la fiebre, lograron que en el hogar me recibieran. Me recibieron en el hogar de Vida Natural y estuve un mes ahí. Pero empecé a sentirme cada día mejor, cuando ya en un mes salí, pero como nuevo. ¿Qué le daban de comer, papi? Mira, los primeros días fue pura fruta. Después vinieron verdura cruda. Y después ya venían fruta y verduras cocidas. Desde entonces, mi papi ha usado el naturismo como remedio. Cada vez que me siento mal, me pongo naturista.
pero admite que su afición por los típicos asados chilenos y comida árabe le fueron pasando la cuenta a través de los años y ahora vive con diabetes tipo 2 y hace 10 años le hicieron 2 bypass al corazón. Pero me recuperé con naturismo, me recuperé después del bypass, incluso antes de las operaciones. Yo me ponía en naturismo para estar en mejores condiciones para la operación. Dice que aunque sabe los beneficios de una dieta basada en plantas, no lo ve como un estilo de vida a largo plazo. La verdad que es muy difícil tenerlo como sistema de vida, pero como sistema de salud es indispensable. Eso me hizo pensar, ¿realmente funciona este tipo de tratamiento natural o será que mi papá iba a recuperarse de todas maneras? Sé que en la mayoría de nuestros países existen estos centros de vida natural, pero ¿son spas o centros de salud? Quise averiguar si la alimentación a base de plantas realmente podía utilizarse como parte del sistema de salud y como periodista investigativa me puse a leer. Descubrí un cerro de estudios realizados por médicos que concluyeron que con esta alimentación se podía prevenir, frenar y hasta revertir enfermedades crónicas como las que acechan a tantos estadounidenses. Enfermedades cardíacas, por ejemplo, que según los Centros para el Control de Enfermedades o CDC, son la principal causa de muerte en los Estados Unidos, cobrando unas 659,000 vidas y costándonos $363 mil millones cada año. Enfermedades como la diabetes tipo 2. Según los CDC, 34,2 millones de estadounidenses padecen de diabetes y al paso que vamos, más de 100 millones padecerán de diabetes tipo 2 en el 2050. Ahí decidí viajar, abordar un avión en plena pandemia porque necesitaba saber más. Quería hablar en persona con esos médicos que aseguraban estar curando a pacientes con una alimentación a base de plantas. Viajamos de la Florida al área triestatal y en un huerto comunitario de Pensilvania conocí a la doctora Ana Negrón. En la escuela de medicina yo no aprendí nada acerca de nutrición y la salud. Yo lo que aprendí fue acerca de enfermedades. Especialista en medicina de familia, el enfoque de la doctora Negrón cambió hace más de 40 años cuando dejó de comer productos animales por cuestiones éticas y luego me encontré que había y que hay una montaña de evidencia científica que apoya que esto no es solamente bueno para el planeta, los animales, para nuestra alma, sino para la salud. Ella lleva décadas prescribiéndole una dieta basada en plantas a sus pacientes como manera de combatir enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, problemas cardíacos y enfermedades autoinmunes. No importa para lo que sea, yo les voy a preguntar, ¿y de qué te alimentas? Asegura que no solamente se puede vivir sin carne, pollo, huevos, leche y queso, sino que esos productos animales no son una buena fuente de proteína. La proteína original la hacen las plantas, así que ese es el primer desempolve que hay que hacer de las células del cerebro. Explica que los animales que nos comemos han producido la proteína consumiendo plantas, igual como nosotros producimos proteína cuando comemos frutas y verduras. Esencialmente, cuando consumimos productos animales, estamos comiendo proteína de segunda mano, dice. El animal es el intermediario. O sea que si nosotros comemos la proteína directamente de lo que crece de la tierra, estamos comiendo la proteína original. Si la pasamos a través de un animal, estamos dejando atrás todo carbohidrato, toda vitamina, fitoquímico, antioxidante y fibra, que es lo que viene con la proteína de plantas. Agrega que la proteína animal, al igual que la vegetal, contienen aminoácidos esenciales, pero la animal viene con grasa saturada y colesterol, que contribuye a problemas cardíacos, y las hormonas que produjeron esos animales que fomentan el crecimiento de células, incluyendo las cancerígenas, como concluyó el Dr. T. Colin Campbell, autor del libro El Estudio de China. Mientras más productos animales, incluyendo los lácteos, incluyendo los huevos, las carnes, pues más enfermedades vamos a sufrir. Evelis Capó es farmacéutica y la directora de contenido culinario y en español para el Centro de Estudios en Nutrición del Dr. T. Colin Campbell. En su libro, el doctor habla del proyecto de la China, que duró 20 años, donde él y otros científicos analizaron las tasas de mortalidad por cáncer y otras enfermedades crónicas en 65 condados de China. Usando encuestas dietéticas y análisis de sangre de miles de personas, concluyó que los que consumen una dieta mayormente basada en alimentos integrales y plantas evitando productos de origen animal y alimentos procesados y refinados, evitarían, reducirían o revertirían el desarrollo de numerosas enfermedades. Porque los alimentos de origen animal promueven la inflamación en el cuerpo.
Entonces, cuando removemos estos animales de nuestra alimentación y le presentamos a nuestro cuerpo alimentos basados en plantas que son tan poderosos, antiinflamatorios a la vez, producen en nuestro cuerpo unos cambios impresionantes. O sea, lo vemos con muchísimas condiciones autoinmunes. En otro estudio, el Dr. Campbell y su equipo de investigadores científicos expusieron a un grupo de ratas a un carcinógeno y luego las dividieron en grupos, dándoles entre 5 y 20% de caseína, la proteína que se encuentra en los productos lácteos. Notaron que a las ratas que recibían 20% de caseína les crecían los tumores, mientras que las que recibían 5% de caseína tenían muy poco crecimiento de células de cáncer. En 100 semanas, las ratas que recibieron 20% de caseína habían muerto y las que recibieron 5% estaban saludables. Lo que aseguró es más sorprendente es que cuando alternaban la dosis de proteína animal de 20% a 5%, se reducían los tumores. Pues podían apagar y prender el cáncer en las células, porque el cáncer no es un problema de genética nada más. Sí comienza con una mutación genética, pero es activado según la nutrición que se expone a esas células y el estilo de vida. Pero estamos hablando de la proteína que se encuentra en la leche, el queso, cosas que nos han dicho fortalecen los huesos. ¿Cómo conseguimos entonces el calcio y la vitamina D y todo lo que uno necesita para crecer si no consumimos leche? Todos los alimentos a base de plantas nos proveen la proteína, el calcio, el hierro, o sea, todos los nutrientes que necesitamos para mantenernos saludables. Buscando en la base de datos del Departamento de Agricultura estadounidense, encontré que 100 gramos de brócoli, por ejemplo, tienen mucho más calcio que 100 gramos de leche entera. En cuanto a la vitamina D, resulta que nuestros cuerpos la producen naturalmente cuando estamos al sol, en cambio a la leche se la agregan. Y si lo que nos preocupa es la osteoporosis, varios estudios concluyen que la leche realmente no nos protege de eso. La cuestión es que los países que más leche consumen tienen una tasa de osteoporosis alta. Quiere decir que más leche no quiere decir menos osteoporosis. La proteína animal también ha sido vinculada a problemas cardíacos. Los doctores Dean Ornish y Caldwell Esselstyn han publicado numerosos estudios asegurando que pacientes con severos problemas cardíacos que se cambian a una dieta a base de plantas enteras, sin alimentos refinados y aceite procesado, pueden frenar y hasta revertir sus condiciones. En nuestro sistema cardiovascular, al enfermarse no es tan elástico, ¿verdad? Entonces vemos que el endotelio, que es esa cubierta de las arterias, pues se ve dañado por los aceites, por los productos de origen animal. Entonces, al nutrirlo con alimentos basados en plantas, bajos en grasa, altos en nitratos, que en el cuerpo pues se convierten a óxido nítrico, pues nos ayudan a dilatar esas arterias. Yo he tenido la oportunidad de ver pacientes que han estado en 3 medicamentos para su enfermedad cardiovascular y en cuestión de semanas ver cómo han disminuido sus medicamentos simplemente con esa alimentación. Y si de pastillas hablamos, más del 45% de los estadounidenses toman al menos una pastilla diaria, 24% toman al menos 3. Los 3 medicamentos más recetados en este país incluyen aquellos para bajar el colesterol, bloqueadores beta para controlar la hipertensión y pastillas para controlar la diabetes. La idea es controlar los síntomas, no la causa de la enfermedad, dice la doctora Negrón. Pero realmente se ha ido por la parte más económicamente viable, en la que tratar las enfermedades, tratar los síntomas, se ha hecho mucho más fácil, no solo lucrativo, sino más fácil, porque fíjense, no es todo la farmacéutica, es que si yo le digo a un paciente que me viene con dolor de articulaciones o que me viene con pues, colesterol elevado o diabetes, y yo le digo, debemos de hablar acerca de cómo cambiar tu alimentación para que tu cuerpo se pueda mejorar. Al final de la conversación me dice, ¿y qué pastilla me quiere dar para que se me alivie todo esto? Eso encontré en poco tiempo que estaba tomando por lo menos 10 o 12 medicinas al día para no solamente manejar la enfermedad, pero también
efectos secundarios. La doctora Sarai Stancy, que estaba haciendo su residencia médica en un hospital de Nueva Jersey cuando pasó de ser doctora a paciente, sucedió en 1995 cuando estaba de guardia en la sala de emergencias y unidad de cuidados intensivos una noche. Como a las 3 de la mañana encontré una ventanita para poder acostarme un ratito para descansar. Llegué al cuarto, el minuto que mi cabeza tocó la cama, me dormí, así de pronto. Como más o menos 30 minutos después me llamaron otra vez la enfermera para otro problema en el cuarto de emergencia y cuando fui a pararme, la cosa más extraña que uno puede imaginar, las piernas no las sentía. Me meten en esta máquina y estoy por 2 horas y no sé si conoces el MRI, pero la bulla que hace y me siento un corazón y me están diciendo no te muevas, no te muevas. Y el minuto que salgo para afuera, estoy esperando afuera y oigo el radiólogo decir, buscan los estudiantes de medicina, los residentes, que esto es un clásico caso de esclerosis múltiple. Esa fue la manera en que me enteré. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta al cerebro y el sistema nervioso central. Ocurre cuando el sistema inmunológico, en vez de protegerte, te ataca, dañando la cubierta protectora de las neuronas. No se sabe la causa, no tiene cura y muchos pacientes terminan perdiendo movilidad. Entonces vino el médico principal a mi cuarto y el neurólogo. Él me dijo, Sarai, tienes bastante daño en el cerebro. Me dijo que tenía suerte porque en ese tiempo el FDA había pasado la primera medicina para esclerosis múltiple. Esa fue la primera, que se llama beta serum. Y me dijo, esta medicina es muy importante que la empieces porque si no haces nada, puedes estar segura que en 10 o 20 años vas a estar en una silla de ruedas. ¿Qué edad tenías tú? Había cumplido 28 años la semana antes de ese momento. Cuenta que como médico confió en la ciencia y siguió las instrucciones del especialista, quien le dijo que tendría que inyectarse diariamente para el resto de su vida, y la medicina tenía posibles efectos secundarios que incluían fiebre, escalofríos, dolores musculares, insomnio y depresión. Pese a estar tomando este medicamento, tu estilo de vida se deterioró. Sí, porque lo que pasó es que la medicina me dio tantos efectos secundarios que el médico me dio medicinas para tratar esos efectos secundarios. No podía dormir, me dieron medicina para dormir. Cuando no me podía levantar por la mañana, me daban medicina para levantarme. Y cuando me estuve deprimida, porque mi vida se estaba acabando, me dieron medicina para depresión. Pero pese a todo eso, comenzó a perder movilidad y depender de un bastón para desplazarse en el hospital donde ahora ejercía como especialista en enfermedades infecciosas. Fue ahí que en el 2013 tropezó con un estudio que hablaba de los supuestos beneficios de los arándanos en pacientes con esclerosis múltiple. Y yo pienso, wow, no puedo creer que alguien hizo un estudio tan estúpido, Dice que después de reírse de la publicación, se quedó pensando si de pronto había una conexión entre lo que comemos y las enfermedades. Inmediatamente pensé, bueno, si hay una conexión entre la dieta y la enfermedad, yo lo debo de saber, porque yo soy médico. 4 años de estudiar en la escuela de medicina, 4 años más de residencia, entonces 2 años más de especialidad, 10 años estudiando. Y no podía pensar ninguno de mis profesores conectando esos 2 temas. La nutrición y las enfermedades. La nutrición y la enfermedad. Dice que buscando encontró un cerro de evidencia que indicaba que sí había una conexión, incluyendo el trabajo del neurólogo Roy Swank, que por más de 30 años estudió a pacientes con esclerosis múltiple en Noruega, un país con alta incidencia de esa enfermedad. Primero, notó que había más pacientes con esclerosis múltiple en las montañas y campos, donde las familias se alimentaban mayormente de carne, leche, huevo y queso, que en la costa, donde comían pescado y otros alimentos del mar.
Luego puso a casi 150 pacientes con esclerosis múltiple en una dieta baja en grasa saturada, específicamente proteína animal y rica en vegetales, frutas y granos enteros. Y lo que él reportó fue que el 95% de los pacientes todavía estaban caminando y estaban bien. Después de 34 años de vivir con esta enfermedad, y yo me quedé así, wow. Cuando vi 95% todavía estaban caminando y no tenían disability, yo dije, oh my God, ¿qué es lo que es esto? Pero dice que cuando fue entusiasmada a mostrarle la evidencia a su médico, Me dice Sarai, tú sabes mejor que esto. No es nada que has hecho tú. Esta enfermedad no es tu culpa. No hay nada que puedes cambiar. Porque la razón que tienes esta enfermedad es por genético. Y eso no es algo que uno puede cambiar. aunque había quedado desanimada, dice que se quedó pensando en la parte genética. Si esa era la única razón por la que ella se había enfermado, entonces estudios a gemelos idénticos seguramente indicarían que si uno tiene esclerosis múltiple, el otro también, ¿no? So fui otra vez a las publicaciones a investigar, como Miriam, investigar. Y no era 100%, ni era 50%, era 14 a 33%. So, eso lo que me dijo es que no es solamente lo genético, que eran otras razones. Ahí decidió cambiar su estilo de vida. Comenzó con una dieta basada en plantas seguida de otros cambios, como aprender a dormir sin pastillas, remover el estrés de su vida y hacer ejercicio, algo que en esa época no recomendaban para pacientes con esta enfermedad. Mi esposo me ayudaba a subir a la bicicleta, y podía montar por maybe un minuto o dos. Y traté de correr un poquito y me caía. Más o menos un año entre los cambios. Fui al hospital y como siempre, cuando parqueaba el carro, siempre iba para atrás a buscar el bastón. Y ese día no creo que lo necesito hoy. Y lo dejé. Años después, en el 2010, había mejorado tanto que corrió una maratón y hoy día lleva 26 años en remisión. No tomo ninguna medicina y todos los días me levanto con energía, dándole muchas gracias a Dios que me siento como me siento. Atribuye su buen estado físico a sus cambios de estilo de vida que incluyen una dieta rica en frutas, verduras, legumbres, granos integrales y libres de proteína animal y productos refinados o procesados. Muy distinta a la dieta americana estándar, repleta de grasa saturada, mayormente derivada de productos animales, procesados o artificialmente endulzados. Y ni se hable de la comida rápida o chatarra. La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial. Estudios recientes indican que la obesidad, la diabetes y la inactividad física están en aumento entre nosotros los latinos. Más del 13% de nuestra comunidad ha sido diagnosticado con diabetes, una cifra muy superior al 8% de los blancos. Los latinos adultos tienen un 70% más de posibilidades que los blancos en ser diagnosticados con la enfermedad. Según los CDC, más del 42% de los estadounidenses son obesos y una de las enfermedades asociadas a esa obesidad es la diabetes tipo 2. Se calcula que, en promedio, los estadounidenses consumen 152 libras de azúcar agregada cada año, que vienen refrescos que bebemos y cereales que desayunamos, por ejemplo. En el caso de la diabetes, el problema no es el azúcar necesariamente. Dice que según varios estudios, es la grasa en la sangre que afecta al funcionamiento de la insulina en regular el nivel de azúcar en la sangre. Al consumir un alto contenido de grasa en la alimentación, causa que esta grasa se acumule en las células e interfieran con la habilidad de la insulina de permitir que el azúcar entre del torrente sanguíneo hacia las células y para darnos energía. Así que en lugar de darnos esa energía, se va a acumular fuera de las células, causando un alto nivel de azúcar y eventualmente diabetes. Se refiere a la grasa que acumulamos cuando estamos sobrepeso y la que consumimos en exceso en forma de alimentos como la mantequilla, que tiene 45.6 gramos de grasa saturada por cada 100 gramos. Lo irónico es que siempre a los diabéticos le dicen consume más proteína animal y menos carbohidratos, que los carbohidratos te suben el azúcar. Exacto, porque no tenemos una comprensión adecuada de lo que son los carbohidratos y los ponemos todos
todos dentro de un mismo saco. No podemos comparar el azúcar procesada con lo que es una fruta o con lo que es un frijol o el arroz integral. O sea, cuando vemos los carbohidratos complejos, que con ellos contienen fibra, que contienen minerales, que contienen fitonutrientes, todo esto nos va a ayudar no solamente en el caso de la diabetes a bajar la glucosa, sino a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmune, ayudarnos a fortalecer nuestro sistema cardiovascular. Y si hablamos del corazón, artículos publicados por el Dr. Ken Williams, quien fue presidente del Colegio Americano de Cardiología, alientan a los pacientes que padecen de enfermedades cardíacas a adoptar una dieta basada en plantas, citando estudios como el del Dr. Caldwell Esselstyn, que tomó a 24 pacientes de entre 44 y 68 años de edad que tenían severos problemas cardíacos. Algunos ya se habían sometido a cirugías de bypass o angioplastías sin éxito o estaban demasiado enfermos para someterse a esas intervenciones. A 5 les habían dicho que morirían dentro del año. Él ha tomado pacientes que otros médicos han mandado a la casa sin ninguna esperanza. Les han dicho, ya te hemos hecho todas las intervenciones quirúrgicas que podemos hacer, tienes todos estos medicamentos, ya no hay más nada que podemos hacer. En ese estudio el doctor les dejó los medicamentos para reducir el colesterol a los pacientes y les quitó la carne, el pollo, el pescado, los productos lácteos, los huevos, el aceite y el azúcar agregada, también los productos procesados, dejándolos en una dieta a base de plantas y alimentos integrales. El grupo comenzó con un nivel de colesterol promedio de 246. De los 24, 17 siguieron la dieta por 12 años y terminaron con un nivel promedio por debajo de los 150, sin un evento cardíaco más y sin la necesidad de someterse a otra cirugía, como el bypass coronario o cardíaco que se hace más de 200,000 veces al año en los Estados Unidos, a un costo de $6,7 mil millones. Según la doctora Negrón, el problema con depender exclusivamente de estas cirugías es que solo corrigen una obstrucción a la vez. No somos una máquina con piezas separadas, somos un organismo. Así que lo que está pasando en una parte del cuerpo, ten por seguro que está pasando en otras partes del cuerpo. Imagínate, tenemos 60,000 millas de vasos sanguíneos y algunos de ellos son grandes, por donde se puede poner un sorbeto de eso, ¿no? Lo que se llama un stent. Pero la mayoría son mucho más pequeñitas. Te das cuenta, un árbol empieza con un tronco, pero cada rama se va ramificando hasta que llega pues a una célula. Y los capilares son exactamente eso, la última ramita por donde pasa nada más que una célula roja. No se puede abrir esa parte. Si se ha cerrado, se cerró. Ahí es donde muchas personas pues desarrollan gangrena porque se le impide la circulación, pues ¿a dónde? Al dedo gordo del pie. Por eso recomienda adoptar una dieta que ayuda a limpiar y hacer elásticas las arterias. Comer plantas enteras quiere decir comer pues granos, como son la avena, el millo, la quinoa, el arroz, el maíz. Comer leguminosas, como son los frijoles, los garbanzos, las lentejas y todas las habichuelas que comemos en Puerto Rico. Y ese es un mensaje que muchos están recibiendo. Impulsado no solo por la salud personal, sino por la del planeta, el movimiento vegano se está haciendo sentir, con ferias familiares donde todos prueban platos típicos hechos con plantas en vez de animales, hasta festivales de comida y vino veganos, donde chefs de renombre y expertos en nutrición muestran que comer plantas puede ser delicioso. Pero ojo, sustituir la carne con hongos en una receta es una cosa y cambiar una comida chatarra por una versión vegana es otra. Pero llevar una alimentación vegana por sí puede ser no saludable si solamente estamos comiendo productos procesados. O, por ejemplo, el de llevar una dieta vegana te dice solamente lo que no estás consumiendo. Te dice que no estás consumiendo nada de origen animal, pero no necesariamente te dice lo que sí debes estar consumiendo. Por eso es que decimos llevar una dieta vegana de alimentos sin procesar. A medida que leía los estudios y entrevistaba a médicos, iba entendiendo. El poder curativo, desinflamatorio y regenerativo estaba en las plantas. Pero ¿qué pasa si uno no está enfermo y lo que busca es estar fuerte? Hay muchas personas en el mundo, atletas de alto rendimiento,
que están llevando una alimentación a base de plantas. A César Berríos lo conocen en las redes sociales como Soy el Vegano, un entrenador físico que hasta hace 8 años comía lo que muchos atletas piensan es una dieta limpia para desarrollar músculos. En la mañana yo me paraba y me comía 10 claras de huevo con avena, no comía azúcar, al mediodía me comía 6 pechugas de pollo con brócoli, espárrago. Después media tarde me tomaba un shake de proteína, en la noche comía espárragos con pollo de nuevo. Pero eso cambió en el 2014. Hace 8 años me diagnosticaron con espondiloartritis seronegativa. Esa fue la primera condición de la cual fui diagnosticado. Y bueno, nada, los médicos me decían que era una enfermedad degenerativa, donde mi sistema inmunológico se atacaba por sí mismo. La espondiloartritis es un tipo de artritis que ataca la columna y en algunas personas las articulaciones de brazos y piernas. Se empezó a deteriorar mi estilo de vida, empecé a caminar de manera muy, con mucho dolor, comencé a sufrir muchísimos dolores musculares, muchísimos dolores en las articulaciones, no podía ir al gimnasio, no podía ir de fiesta porque me dolía la cadera. De hecho me decían punto y coma porque yo caminaba así. Yo decía, no puede ser posible que yo teniendo una alimentación tan limpia me esté enfermo. Dice que médicos le prescribieron inmunosupresores para evitar que su cuerpo siguiera atacándolo y antiinflamatorios. Obviamente estos medicamentos te pueden ayudar a bajar inflamación, te pueden ayudar a que la enfermedad no progrese, pero me estaba trayendo muchos efectos secundarios. Estaba perdiendo el cabello, estaba teniendo úlceras en toda la boca, toda mi boca estaba llena de úlceras. Cuenta que su vida deterioró tanto que hasta pensó quitársela. Fueron unos cuantos meses de los cuales estuve de verdad que en una depresión porque era terrible el dolor, terrible la angustia y lo peor aún era que médicamente no tenía ninguna respuesta positiva. Simplemente me decían, es algo con lo que tienes que aprender a vivir. El pronóstico era básicamente que probablemente yo me hice esta pregunta a los 40 años, voy a estar en una silla de ruedas porque era crónica, o sea, la inflamación era un dolor bastante fuerte. Pero buscando dice que encontró médicos recetando jugos verdes para bajar la inflamación y un doctor en su natal Venezuela fue un poco más allá. Él me dijo, quítate la leche, quítate la carne y quítate el pollo. Y yo ¿cómo así? ¿Y la proteína? ¿Y cómo me alimento? Y él me dice, todos esos alimentos son inflamatorios. La leche te está causando inflamación, la carne te está causando inflamación y tu cuerpo está luchando con 2 inflamaciones, la de tu enfermedad y la de los alimentos que te estás metiendo. Admite que lo pensó loco, pero eventualmente decidió probarlo. Y empecé a tomar jugos verdes todas las mañanas. Todas las mañanas yo me tomaba mi jugo de espinaca, kale, celery, jengibre y cúrcuma. Me sabía horrible, yo no podía, yo decía, wow, esto es horrible, no sé si prefiero las pastillas o esto. Y al mes yo sentía que estaba menos inflamado, menos hinchado. Y yo dije, ya va, espérate, esto está funcionando. Bueno, ¿qué tal si ahora me quito la carne roja y me quito el pollo? A los 6 meses estaba completamente sanado, no tenía inflamación, me hice estudios médicos y el doctor me preguntó, ¿qué estás haciendo? Yo le dije, cambiar la alimentación, me dijo, síguelo haciendo. Y ahí empecé a estudiar más y a aprender más y a entender cómo realmente funcionaba mi cuerpo, cómo mi cuerpo tenía la capacidad de regenerarse. Y yo dije, pues vamos a darle la oportunidad a mi cuerpo a que se sane. Ahora César promueve la alimentación a base de plantas no solo como una manera de sanar el cuerpo, sino que como parte de un régimen de entrenamiento físico. Una de sus metas es desmentir la idea de que para aumentar masa muscular se necesita consumir altas cantidades de proteína animal. Nosotros tenemos una asociación de la proteína que solamente viene de origen animal y esa es la que nos va a poner grandes y fuertes. Y en mi caso terminó siendo todo lo contrario, en mi caso terminó poniéndome viejo y débil. Es como una fijación que tenemos en este macronutriente que es la proteína y es el menos que tenemos que preocuparnos. En realidad lo único que necesitamos consumir de proteína es de 8 a 10% de las calorías diarias. Y eso lo consumimos en una alimentación basada en plantas fácilmente ya para el almuerzo, lo hemos consumido.
De acuerdo con la Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos, comer proteína no equivale a músculos grandes. El crecimiento muscular es un proceso complejo que se basa en el consumo adecuado de proteínas y calorías, las hormonas que produce el cuerpo, incluida la hormona del crecimiento humano y la testosterona, y una dosis saludable de actividad física, dicen. O sea, si miras a tu alrededor, todo el mundo come mucha proteína. Yo creo que si todo el mundo come tanta proteína, de hecho exceden los requerimientos básicos de proteína, yo vería puros atletas de alto rendimiento, yo vería puras personas fuertes, y no es así. Yo lo que veo es personas con obesidad, personas con un montón de enfermedades crónicas. Según la Academia de Nutrición, lo que sí pasa cuando haces ejercicios es que destruyes algunas células de tus músculos y la proteína ayuda a reparar ese daño, pero no se necesita tanta como pensamos y no necesita ser de origen animal. Recomiendan que uno consuma 0.36 gramos de proteína por libra de peso, o sea, una persona que pesa 165 libras debe consumir 60 gramos de proteína diaria. Sin embargo, los estadounidenses consumen casi el doble, algo que algunos médicos dicen impacta negativamente a los órganos que la tienen que procesar. Es fuerte para el sistema, para nuestro hígado, para nuestros riñones. Y si eres un superatleta y necesitas reponer más proteína, encontramos que algunas fuentes vegetales tienen hasta más que el animal. Según la base de datos del Departamento de Agricultura, 100 gramos de frijoles negros contienen 24.4 gramos de proteína, aparte de fibra y minerales, mientras que 100 gramos de carne contienen 22.7 gramos de proteína. No tiene fibra, pero sí colesterol. Con cada plato de avena, con cada frijol, viene suficiente proteína para ese músculo. Lo que necesitamos es carbohidrato para hacer el trabajo. Los veganos también podemos ser grandes, fuertes y hacer todas las actividades que hace una persona que come carne. Es que hay muchos atletas hoy en día que están llevando una alimentación a base de plantas y lucen increíbles. Yo quisiera lucir como ellos. Y es porque sencillamente están entrenando de una manera enfocada a crecer masa muscular. Dice que la alimentación a base de plantas le ha permitido entrenar más seguido. Cuando tú consumes vegetales y consumes frutas, al otro día vas a tener mucha mayor facilidad para entrenar porque no hay tanta inflamación. Entonces la recuperación es excelente. César dice que con la supervisión de su médico dejó las pastillas y ahora solo consume vitamina B12. La vitamina B12 sí la recomendamos porque no es porque la alimentación basada en plantas no sea la óptima para nuestro cuerpo. Es que antes, cuando estábamos en la naturaleza y consumíamos las plantas con un poquito de sucio, consumíamos el agua con su bacteria, la vitamina B12 lo produce bacteria. Y los animales lo tienen porque están en la naturaleza y por la bacteria que se produce lo produce en sus intestinos. Las personas que comen carne o productos animales, pues están consumiendo esa vitamina B12 que está en la carne. Usted no está diciendo que la gente deje de tomar sus medicamentos. Oh, no. Yo soy médica alopática, o sea que tradicional en el sentido de mi desarrollo y mi educación. Lo que quiero es que lo usemos pues de manera juiciosa. Si alguien viene con diabetes, si alguien viene con hipertensión o con alguna enfermedad, la medicina se puede y se debe usar como un puente, pero no como el punto final. O sea, lo que debemos hacer es mejorar la alimentación para que el cuerpo mejore su salud y veamos si se pueden reducir no solo la dosis, sino incluso las medicinas que la persona está tomando. Que sería irresponsable dejar las medicinas sin haber hecho un cambio y sin estar bajo la supervisión de un médico que tenga esta capacidad, ¿no?, de poderlo guiar a través de esta alimentación. ¿Todo eso se puede revertir realmente con la alimentación? Es la mejor herramienta que tenemos. O sea, no nos va a hacer daño. No es como que para unas condiciones es mejor y para otras nos va a hacer daño. Al contrario, es la píldora mágica que todos estamos buscando. Es tan sencillo como eso. ¿Por qué el médico no nos dice esto? Respiremos hondo. Bueno, la educación médica está muy atada a la farmacéutica. Médicos no hablan de la importancia del estilo de vida y no es porque no lo quieren hablar, es porque no se lo enseñan en la escuela de medicina. A los médicos y a los profesionales de salud no se les enseña acerca de la nutrición.
Pero eso está cambiando. Cientos de profesionales de la salud, al igual que entrenadores como César Berríos y quienes quieren saber más, están tomando cursos de nutrición a base de plantas como el certificado que ofrece el Centro de Estudios del Dr. T. Colin Campbell a través de la Universidad E. Cornell. O sea, lo que más me llamó la atención fue ver doctores con tanto prestigio a nivel mundial promoviendo una alimentación a base de plantas. Este certificado está fundado en evidencia científica del Dr. T. Colin Campbell y otros expertos del impacto que la alimentación tiene en nuestra salud, en el desarrollo de enfermedades crónicas, el impacto en el ambiente, al igual que temas muy populares como lo es la proteína, los macronutrientes, el atletismo. Después de ver la ciencia detrás de este estilo de vida, decidí ver si realmente funcionaría en mí. Sin el consentimiento de mi médico, ya había dejado de tomar los inmunosupresores y esteroides por los efectos secundarios que me daban, algo que ahora sé no debía haber hecho, y vivía con brotes, así que no tenía nada que perder. Comencé dejando la proteína animal y 2 semanas después tuve un examen de sangre de rutina y los triglicéridos me habían bajado de 239 a 138, algo que nunca pensé sucedería porque me habían dicho que era hereditario. 5 meses después, mi nuevo reumatólogo ordenó exámenes de sangre que indicaron que la inflamación de mi cuerpo había bajado a niveles normales por primera vez en años y la sangre que llevaba apareciéndome en la orina por 6 años había desaparecido. Los dolores en las articulaciones se me habían ido, ya en vez de fatiga debilitante tenía energía nuevamente y comencé a bajar de peso. Viendo que eso estaba funcionando, agregué otros componentes de la medicina de estilo de vida. Aprendí a manejar el estrés usando herramientas como la meditación, que hago a diario y a veces en familia. Comencé a hacer ejercicios moderados al menos 5 veces a la semana y aprendí a dormir nuevamente, ya que no tenía dolores que me despertaban en la noche. Bueno, ya hace un año que comencé este camino. El año pasado justo me tocó un examen de sangre anual, 2 semanas después de haber dejado la proteína animal, y me habían bajado los triglicéridos. Así que ya ha pasado un año, me toca el próximo examen de sangre y quiero ver cómo están los números. Esos resultados mostraron que me había bajado el colesterol a cifras normales por primera vez en años. Increíble lo que he logrado en un año. Bajo la supervisión de mi nuevo reumatólogo que sabe más de nutrición, me he mantenido libre de brotes y sin medicamentos. Nunca he fumado o bebido alcohol, que también son factores que contribuyen a enfermedades crónicas, así que de eso no me tuve que preocupar. Al no estar tomando pastillas que enmascaran mis síntomas, ahora puedo darme cuenta cuando mi cuerpo necesita descansar y cuando algún alimento no me sienta bien. Creo que la lección para mí fue escuchar a mi cuerpo y darle alimentos que lo nutran en vez de inflamarlo. Con este nuevo estilo de vida me inscribí en una media maratón junto a mi esposo. Hace un par de años la inflamación en las articulaciones me estaba causando tanto dolor que apenas podía caminar unas cuadras y ahora estoy corriendo. Me acordé de la doctora Sarai Stance, que inicialmente se ofendió cuando alguien le sugirió que corriera una maratón, pero luego encontró la fortaleza. Me di de cuenta que yo estaba viviendo mi vida como un paciente con esclerosis múltiple primero de todo. Habían cosas que podía hacer y otras que no. Me estaba controlando esta enfermedad. En ese momento me di de cuenta que lo tenía que soltar y que no iba a dejar que esta enfermedad me maneje. Pensé en ella mientras corría las 13 millas, cómo se levantaba todas las mañanas y hacía ejercicios para mantenerse móvil, cómo elegía comida antiinflamatoria para prevenir brotes y se acostaba temprano para darle a su cuerpo tiempo para regenerarse. Si nosotros sabemos que 80% de las enfermedades crónicas que vemos hoy se pueden evitar, ¿por qué no estamos hablando de eso todos los días? Las personas no tienen que sufrir como están sufriendo. Me acordé de mi papi, que asegura recuperó su vida gracias al naturismo 3 años antes de que yo naciera.
Así que si no fuera por el hogar naturista. No, tú no estabas aquí. Te hubieran salvado. Él siempre haciéndonos reír y soltando sabiduría con humor. Si quieres ser fuerte como un toro, no comas toro. Come lo que come el toro. Pensé también en César Berríos, que se rehusó a ser víctima de su enfermedad. Yo creo que lo que más me marcó mi historia fue que yo no me rendí. O sea, yo no permití que un diagnóstico definiera mi vida. Y los consejos que me dio. Cuando no esperes a tener una condición tan fea que deteriora tanto tu vida para cambiar tu alimentación. Que la mayor cantidad de alimentos que tú consumas sean alimentos que generan salud en tu cuerpo y que no generan enfermedad. Con esas palabras y el apoyo de toda mi familia y amigos logré llegar a la meta. Y no solo de la media maratón, logré recuperar mi salud y ahora sé que, aunque puedo estar genéticamente predispuesta a ciertas enfermedades, si uso la comida como cura, tengo mayores probabilidades de envejecer saludable.